Muy buenos días. Vamos a dar inicio al estado del arte. El tema que vamos a manejar hoy es dislipidemia en mujer, enfoque terapéutico. Declaro no tener conflicto de interés para esta conferencia. Lo que ustedes ven en la diapositiva son las relaciones que he tenido en tema de investigación, advisor board y como conferencista. La agenda que vamos a manejar es introducción, predictores de riesgo cardiovascular en la mujer, cuáles son los controles de factores de riesgo cardiovascular en la mujer, específicamente en lípidos que tenemos que tener en cuenta. Nos vamos a enfocar en esta charla al tema de colesterol total y colesterol LDL, metas acorde al riesgo cardiovascular, enfoque terapéutico y mensajes para llegar a casa. La enfermedad cardiovascular hoy es considerada la primera causa de morbilidad y de mortalidad para ambos géneros. Sin embargo, ocurre con poca frecuencia en mujeres premenopáusicas, pero se ha encontrado que aumenta la incidencia en mujeres en la etapa de la posmenopausia. Hoy la dislipidemia es una enfermedad prevalente entre mujeres. Se ha considerado la dislipidemia en la mujer como la piedra angular en la prevención de eventos cardiovasculares, y las principales guías de manejo en dislipidemia recomiendan enfoques similares en ambos sexos. La mayoría no hacen diferencias frente al sexo masculino con el sexo femenino. En el tema de predictores de riesgo cardiovascular, en la mujer es importante que tengamos en cuenta varios aspectos. Lo primero es que para el manejo de dislipidemia en mujer tenemos que tener claro la estratificación del riesgo cardiovascular. Esta estratificación del riesgo se puede hacer por varias escalas, la escala de Framingham, el score de Reynolds, la que nosotros consideremos importante. Con base a la clasificación del riesgo, siempre tenemos que mirar cuáles son los predictores de riesgo. En la mujer encontramos predictores mayores iguales que al sexo masculino, por ejemplo, la historia de diabetes, hipertensión, tabaco, enfermedad cardiovascular prematura, y la dislipidemia per se es un factor de riesgo mayor para las mujeres. Pero se ha encontrado que los mejores predictores en mujeres son el análisis del colesterol no HDL, que acordémonos que es restar al colesterol total el HDL, el índice arterial, que es dividir el colesterol total sobre el HDL, el índice arterial o índice de Castelli modificado, que es LDL sobre HDL, y tener en cuenta que siempre a toda mujer a la edad de los 20 años debemos hacerle un examen de perfil lipídico mínimo que consta de colesterol total, HDL y triglicéridos. Si este examen es normal, debemos hacer el control por lo menos cada 5 años. Hoy la dislipidemia entonces es importante que la consideremos en las mujeres, y hay una estrecha relación entre niveles elevados de colesterol total, colesterol LDL con enfermedad coronaria, pero existe una relación inversa entre colesterol HDL y enfermedad coronaria. En algunos estudios epidemiológicos observacionales se ha encontrado que un aumento de 1 miligramo por decilitro de colesterol HDL se asocia con una reducción del 3% en el riesgo de enfermedad coronaria en mujeres, en comparación con una reducción del 2% en el sexo masculino. El estudio PURE, uno de los estudios epidemiológicos más grandes a nivel mundial, recopiló o introdujo en el estudio casi 7,000 individuos en Colombia en edades entre 35 y 70 años, y se encontró que la prevalencia de dislipidemia en este estudio en Colombia fue mayor en los hombres en edades mayores a 50 años, pero específicamente personas provenientes de área rural. La IPS Médicos Internistas de Caldas participó en este estudio. Nosotros
Metimos 600 pacientes, 300 urbanos y 300 rurales. Hoy existen algunos factores mayores que son responsables de más del 75% de las enfermedades cardiovasculares. Entre esos tenemos que tener en cuenta la hipertensión, el tabaco y la dislipidemia, que es pues el tema que nos compete en esta conferencia. En este artículo de este año del 2021 se plantea que si bien ha sido importante el target de colesterol total y colesterol LDL terapéutico para el manejo y tratamiento de los pacientes con dislipidemia, para el siglo XXI se está pensando y se ha venido trabajando en los diferentes estudios clínicos en el análisis de la apoproteína B, teniendo en cuenta que la ApoB elevada es la que tiene mayor correlación con enfermedad cardiovascular versus los niveles del colesterol LDL, y que cuando se da terapia hipolipemiante, el beneficio es directamente proporcional a la reducción del colesterol LDL. Frente a las metas del colesterol LDL, tenemos que tener en cuenta entonces la clasificación del riesgo. Cuando el paciente es de riesgo bajo y su score es menos del 1%, la meta del colesterol LDL debe ser menor a 116 miligramos por decilitro. En pacientes con riesgo moderado, que son aquellos pacientes menores de 35 años con historia de diabetes tipo 1, de 10 años, menor a 10 años de evolución, pacientes menores de 50 años con diabetes tipo 2, menores a 10 años de evolución, sin otro factor de riesgo, o el score mayor a 1 y menor al 5%, la meta del colesterol LDL debe ser menor de 100. En pacientes con riesgo alto, aquellos que tienen factores de riesgo mayor, un score mayor al 5% y menor al 10%, o cuando se encuentran con colesteroles totales mayores a 310 miligramos por decilitro, o colesteroles LDL mayores a 190 miligramos por decilitro, o presiones arteriales mayores a 180, 110, hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo mayor, enfermedad renal crónica moderada con tasas de filtración glomerular entre 30 y 59 mililitros minuto, o diabetes sin daño en órgano blanco, con una duración mayor a 10 años o con otros factores de riesgo, la meta del colesterol LDL debe ser menor de 70 miligramos por decilitro. Se consideran pacientes de muy alto riesgo aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular documentada, ya sea por clínica o por imágenes. Paciente que tenga una historia de síndrome coronario previo, revascularización coronaria o revascularización arterial, o por estudio de imágenes se encuentren placas significativas o estudio de angiografía coronaria o TAC, enfermedad multivaso con compromiso de más de 2 arterias epicárdicas con una obstrucción mayor al 50%. El score debe ser mayor o igual a 10%, hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular u otro factor de riesgo mayor, enfermedad renal severa con tasas de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto, diabetes con daño en órgano blanco, llámese microalbuminuria, retinopatía o neuropatía, 3 o más factores de riesgo cardiovascular, y la diabetes tipo 1 con una duración mayor a 20 años. La meta del colesterol LDL debe ser menor a 55 miligramos por decilitro. Se tienen muchísimos estudios que han demostrado el impacto en la reducción del colesterol LDL y la importancia de tener LDL entre más bajo, mucho mejor para el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Ya evaluamos las metas del colesterol LDL, pero hay un target terapéutico secundario importante que tenemos que ver, que vimos que para el siglo XXI está jugando preponderancia a la apoproteína B. Entonces, en pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, la ApoB, su meta debe ser menor de 65 miligramos por decilitro. En riesgo alto debe ser la ApoB menor de 80 miligramos por decilitro, y en riesgo moderado menor de 100 miligramos por decilitro. En la mujer, nosotros
además de los factores de riesgo tradicionales que vemos en el sexo masculino, tenemos que analizar otros factores importantes. Dentro de los antecedentes es fundamental que averigüemos la historia o desórdenes en el embarazo, como hipertensión en el embarazo o diabetes gestacional, historia de partos prematuros. La historia de menopausia es fundamental porque acordémonos que está asociada con aumento en la adiposidad central, resistencia a la insulina, un perfil lipídico proaterogénico, disfunción autonómica también es importante analizarla en pacientes que tienen variabilidad en su frecuencia cardíaca y otras patologías de carácter endocrinológico como síndrome de ovario poliquístico, mujeres con historias de hipogonadismo o insuficiencia ovárica prematura o historia de endometriosis. Teniendo en cuenta estos antecedentes en la mujer, es entonces fundamental que nosotros verifiquemos y hagamos una buena historia para determinar el riesgo. Frente al sexo masculino en edades de 50 a 60 años, ven ustedes en esta diapositiva cómo el perfil lipídico en un hombre de 50 a 60 años es completamente diferente al de la mujer en edad de 50 a 60 años. ¿Qué vamos a encontrar en la mujer diferente? Se va a encontrar mayor elevación del colesterol LDL, mayor reducción del HDL, mayor aumento de triglicéridos y mayor aumento del colesterol total. Como mencionábamos, la menopausia, el desorden hormonal, el déficit de estrógenos a nivel de los receptores en el endotelio genera aumento del colesterol total, aumento del colesterol LDL y en el análisis de estas partículas son partículas pequeñas y densas que son consideradas más aterogénicas. Se ha encontrado que la asociación entre síntomas vasomotores en las mujeres en etapa de menopausia tienen una mayor asociación con riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular isquémico, incremento de presión arterial y aumento de índice de masa corporal. Frente al tema del HDL, en Latinoamérica la prevalencia del colesterol HDL bajo es mucho más alto en mujeres que en otras partes del mundo. Este estudio es muy importante, hecho por Ritker, en donde hace un análisis de 15.600 mujeres mayores de 55 años, sanas, a las que se les hizo un seguimiento en un periodo de 10 años, y frente al análisis de incremento progresivo de eventos cardiovasculares futuros, se encontró una mayor correlación con los radios de ApoB100 sobre ApoA1, el radio de colesterol LDL sobre HDL, el radio de ApoB100 sobre colesterol HDL y el radio de colesterol total sobre HDL. Estos radios fueron mayores predictores de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Los factores de riesgo en la mujer, como vimos, son específicos. Ya vimos que los tradicionales son iguales al sexo masculino, pero hay que tener en cuenta también otros factores independientes de lo que ya analizamos en tema de antecedentes en el embarazo. Hay que tener en cuenta las enfermedades o desórdenes autoinmunes, la historia de enfermedad renal crónica, la historia de radiación a nivel de tórax o la historia de quimioterapia cardiotóxica. También es importante tener en cuenta la historia de depresión, la historia de ansiedad o desórdenes de estrés que incrementan el riesgo cardiovascular en las mujeres y que pueden asociarse con mayores eventos. ¿Cómo hacemos el control de los factores de riesgo y específicamente la dislipidemia? Lo primero que tenemos que generar es cambios terapéuticos en el estilo de vida y esos cambios terapéuticos del estilo de vida implican suspender consumo de tabaco, generar recomendación de actividad física mínimo 30 minutos al día, dieta rica en frutas y verduras, bajar el ingreso de ácidos grasos saturados
y limitar la ingesta de alcohol a no más de una bebida por día. Cuando consideramos el manejo farmacológico, entonces es importante. En prevención secundaria siempre debemos dar estatinas y debemos hacer manejo farmacológico. En pacientes de alto y muy alto riesgo siempre está indicada la terapia farmacológica. Siempre acordémonos de hacer el score del riesgo cardiovascular. El único score que tenemos en Colombia validado es el Framingham, que está validado multiplicándolo por 0.75 en nuestra población. Debemos tener a consideración algunas características especiales antes de iniciar manejo farmacológico. En la mayoría de los casos se debe iniciar el manejo con estatina, siempre pensando en cuál es la intensidad de la estatina y fijando los objetivos terapéuticos para tener en cuenta cuál es el porcentaje de colesterol LDL que queremos reducir. Debemos considerar en cada fármaco la dosis, si debe ser en monodosis o si es en combinaciones, para mirar cuál es el porcentaje de reducción del colesterol LDL y tener siempre presente que con las actuales estrategias terapéuticas nosotros podemos llegar a las metas que nos proponemos en la mayoría de nuestros pacientes. Recordemos entonces, frente a la reducción del colesterol LDL, cuál es el porcentaje que se genera acorde a la utilidad de la estatina que nosotros tengamos. Si damos una estatina de intensidad moderada, el LDL se puede reducir en un 30%, con estatinas de intensidad alta un 50%, estatinas de intensidad alta más ezetimibe un 65% de reducción del colesterol LDL, con inhibidores de PCSK9 logramos reducir el LDL en un 60%, PCSK9 asociado a estatina de alta intensidad 75%, inhibidor de PCSK9 con tratamiento intensivo con estatina más ezetimibe logra reducir el colesterol LDL en un 85%. Entonces, en el tratamiento con las estatinas, debemos pensar qué es lo que ha pasado en los estudios clínicos con las mujeres. Lo primero es que en los estudios clínicos las mujeres en general están subrepresentadas. Lo que se ha visto en los estudios es que las mujeres son mucho menos elegibles para tratamiento de estatinas con alta intensidad, menos elegibles para terapia combinada y se ha encontrado que son menos adherentes a la terapia farmacológica. Frente a la respuesta o beneficios que se ha encontrado con la terapia estatínica en cuanto a reducción de riesgos, se ha encontrado que en cuanto a la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular, es un 16% en ACV total, una reducción de un 21% en ACV isquémico, reducción de eventos coronarios mayores en un 27% para infarto no fatal, 20% para enfermedad cardiovascular y muerte, y 25% de reducción para el riesgo de procedimientos de revascularización. En eventos adversos se han hecho estudios evaluando si hay o no evidencia en disfunción cognitiva y se ha encontrado que la evidencia es mínima. Realmente en los estudios no se han encontrado trastornos cognitivos. El riesgo de hemorragia en pacientes con ACV fue pequeño, sobre todo en algunos pacientes o individuos que tenían historia de ACV previos. En el tema de síntomas hepáticos se encontró ligeramente elevación de algunas enzimas hepáticas, pero falla hepática severa es muy rara y la incidencia es de 1 en 100.000. Se ha hablado mucho de la incidencia de nuevos casos de diabetes con estatinas de moderada o de alta intensidad y se ha encontrado que con estatinas de intensidad moderada la presentación de nuevos casos de diabetes es del 0,1 por año y de muy alta intensidad de 0,2% por año.
Frente a eventos adversos como síntomas musculares, se han encontrado en estudios observacionales del 10 al 29%, miopatía 1 en 1000 y rabdomiolisis 1 en 10.000. Aquí podemos ver varios estudios y algunos metaanálisis en donde específicamente el TNT demuestra que con estatinas de alta intensidad y con estatinas de moderada intensidad se encontró una ligera elevación de la incidencia de diabetes y en los otros metaanálisis, pero también se encontró una reducción muy importante en la presentación de eventos cardiovasculares. Frente a la pregunta si existe alguna diferencia en cuanto a la eficacia y seguridad de las estatinas entre hombres y mujeres, vamos a analizar este metaanálisis de 174,000 participantes en 27 estudios clínicos, en donde en hombres y mujeres se les dio terapia estatínica para evaluar eficacia y seguridad de la reducción del colesterol LDL. Se encontró en el tema de presentación de stroke, en las mujeres no hubo una diferencia con el uso de estatinas en terapia intensiva, pero sí se encontró que hubo una reducción importante en la presentación de eventos coronarios, revascularización mayor, cuando se usó terapia intensiva con estatinas. Todas las estatinas reducen los eventos cardiovasculares. Aquí podemos ver cómo se reducen los eventos de muerte, muerte de cualquier causa, muerte de causa desconocida, o sea que el impacto en riesgo cardiovascular ha sido mostrado en diferentes estudios clínicos. En el tema de prevención primaria, vamos a evaluar un estudio muy importante que es el estudio Júpiter, en el que se encontró que la rosuvastatina disminuyó todos los endpoints, sobre todo infarto del miocardio no fatal, stroke no fatal, revascularización arterial, excepto hospitalización por angina inestable en los pacientes estudiados. En el estudio HOP3, es un estudio importante en riesgo intermedio en el que se analizaron pacientes sin enfermedad cardiovascular, eran pacientes que tenían síndrome metabólico, se evaluó la reducción del colesterol en estos pacientes. Nosotros en la IPS Médicos Internistas de Caldas tuvimos la posibilidad de participar en este estudio. Colombia reclutó 1,463 pacientes en este HOP3, pero a nivel mundial se reclutaron 12,705 pacientes con 21 países que participaron. Como habíamos visto, son pacientes con cuadros de síndrome metabólico, riesgo intermedio sin enfermedad cardiovascular. El medicamento activo que se utilizó fue rosuvastatina 10 miligramos versus placebo, y el desenlace que se evaluó fue un desenlace coprimario compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal, enfermedad cardiovascular no fatal, y el segundo desenlace coprimario fue revascularización, falla cardíaca, paro cardíaco resucitado, y el seguimiento en estos pacientes fue a 5,6 años. Las mujeres que se involucraron fueron más o menos 3,000 en terapia activa y 3,000 en placebo. Hispanas fueron más o menos 2,000 mujeres. El estudio HOP3 en el seguimiento a 6 años se encontró una reducción muy importante en la presentación de stroke. Acordémonos que eran personas sin enfermedad cardiovascular, una reducción importante en temas de revascularización coronaria y una reducción en tema de infarto del miocardio. Frente al sexo, no se marcó diferencia en este estudio entre sexo masculino y femenino. La mejoría fue importante para ambos. Vamos a evaluar entonces el porcentaje de la reducción y mirar cuáles son las estatinas hoy clasificadas de alta, moderada o baja intensidad.
En las estatinas de alta intensidad tenemos dos: atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos. Ya vimos que la reducción del colesterol LDL es mayor al 50%. Las de moderada intensidad está la atorva en dosis entre 10 a 20, rosu de 5 a 10, simba de 20 a 40, prava de 40 a 80, lovastatina de 40 a 80, fluvastatina de 80 miligramos y pitavastatina de 1 a 4. La reducción de estas estatinas de moderada intensidad es de un 30 a un 49%. Y las de baja intensidad tenemos simvastatina 10 miligramos, pravastatina 10 a 20, lova 20 miligramos, fluvastatina 20 a 40 y la reducción del colesterol LDL es de un 30%. Frente a la miositis y eventos adversos, se han descrito menos del 0,5% de miositis, sobre todo en pacientes que usan estatina de alta intensidad, y las estatinas que menos riesgo presentan están la fluvastatina, pravastatina y pivastatina, porque en su farmacocinética están implicadas en menos interacciones farmacológicas, ya que estas estatinas son metabolizadas, no son metabolizadas por el citocromo YP3A4. Vamos a entrar a revisar el estudio IMPROVE-IT, un estudio muy importante que se hizo en pacientes después de presentar un síndrome coronario agudo, que se les dio terapia con estatina y se les añadió ezetimibe en estos pacientes. Nosotros también tuvimos la posibilidad desde Internistas de Caldas de participar en este estudio IMPROVE-IT. En Colombia se incluyeron 568 pacientes. El estudio IMPROVE a nivel mundial reclutó 18.144 pacientes que estaban hospitalizados con síndrome coronario agudo, que habían tenido en los últimos 10 días el síndrome coronario agudo, con niveles de colesterol entre 50 y 100 miligramos por decilitro. El medicamento se les dio terapia activa, simvastatina en un brazo, con ezetimibe, simvastatina 40 miligramos, 10 de ezetimibe, y en el otro brazo simvastatina y placebo. Se analizó el desenlace coprimario, fue el compuesto de muerte cardiovascular, el infarto no fatal, la angina inestable que requirió rehospitalización y revascularización coronaria de más de 30 días después de la aleatorización, o ACV no fatal. La mediana de seguimiento de nuestros pacientes fue a 6 años y la proporción de mujeres y hombres fue igual en el IMPROVE. Es importante en el IMPROVE ver cómo en el seguimiento se redujo el colesterol del LDL en aproximadamente un 24% en el grupo, en la rama o el brazo en que se les dio la combinación de simvastatina con ezetimibe, y también se encontró una reducción importante en la presentación de eventos cardiovasculares en la terapia combinada simvastatina ezetimibe versus los pacientes que recibieron monoterapia, solo la estatina. En el tema de prevención de riesgo en la mujer, tenemos que tener entonces claro varios conceptos. Lo primero, ¿cuándo están indicadas las estatinas en mujer? Siempre mujer en prevención secundaria debe recibir estatina. Mujer en prevención primaria, si tiene colesterol LDL mayor a 190 miligramos por decilitro. En mujeres diabéticas, y en prevención primaria hay que tener en cuenta las edades entre 40 y 75 años, pero si están clasificadas en alto riesgo o riesgo intermedio, tienen indicación. ¿A quién no darlas en prevención primaria y con un score de riesgo bajo? Mujeres embarazadas con intención de embarazarse, tampoco debemos darla. En el embarazo existen cambios o modificaciones interesantes en el perfil lipídico. Se ha encontrado que en el embarazo hay un aumento del colesterol total, aumento del colesterol LDL, del colesterol HDL y aumento de triglicéridos, es decir, hay un incremento de todo el perfil lipídico mínimo. Después del embarazo hay una reducción importante del colesterol HDL, incluso reduce a niveles mucho más inferiores a los
niveles previos a la concepción. El primer embarazo en particular siempre se asocia con cambios adversos en el colesterol HDL, principalmente reducción del HDL2, que es la subfracción que se considera cardioprotectora. Tener en cuenta en la mujer la menopausia, que vimos que esa disfunción ovárica que lleva a alteración en los receptores de la pared vascular estrogénicos, hace que se eleve el LDL, que es pequeño y denso, altamente heterogénico, hace que se produzca una reducción del HDL2 a expensas de la ApoA1, que son las proteínas cardioprotectoras. En los diferentes ensayos clínicos, en estatinas entre hombres y mujeres se han encontrado beneficios similares. Los estudios son eficaces en general para ambos sexos. Frente al tema de beneficios de inhibidores de PCSK9, se encuentra que estos medicamentos o anticuerpos monoclonales reducen el colesterol LDL hasta un 70%, pero tienen una reducción importante también en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular asociado, que es la reducción de la LPA minúscula, que se presenta en un 18 a 36%, y también reduce los niveles de triglicéridos en un 21 al 31%. La reducción significativa hasta el 50% de estos inhibidores de PCSK9 está correlacionado también con un impacto importante en la reducción de eventos cardiovasculares. Desde Internistas de Caldas también tuvimos la posibilidad de participar en el estudio Fourier, que es un inhibidor de PCSK9 con el evolocumab, y en el estudio D6 con el alirocumab, que es otro inhibidor de PCSK9, también tuvimos oportunidad de participar en este estudio. Hoy, las últimas guías que tenemos de lípidos son estas guías del 2019, que plantean el manejo en pacientes con dislipidemia, cómo su modificación puede impactar el riesgo cardiovascular. Y específicamente estas guías que dicen en mujeres. En el manejo de dislipidemia en mujeres se plantea que las estatinas se deben dar y están recomendadas en pacientes en prevención primaria, siempre y cuando estas mujeres sean consideradas o clasificadas como de riesgo cardiovascular alto. Siempre en todas mujeres en prevención secundaria están recomendadas, igual que en el sexo masculino. En el embarazo ya vimos que no se deben dar, y si se planea un embarazo 1 o 2 meses también debemos suspenderlas. En mujeres en embarazo con dislipidemia pues están recomendados otros medicamentos como los secuestrantes de ácidos biliares o la aféresis pueden ser consideradas en ellas. ¿Qué se ha encontrado en las mujeres? Generalmente vimos que están subrepresentadas en los estudios clínicos, que la mujer tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque es menos adherente a la terapia farmacológica con estatinas, asociada a algunos grupos de adultos jóvenes o adultos mayores que también tienen menos adherencia, hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto en ellos debemos generar estrategias como la corresponsabilidad para mejorar la adherencia y disminuir el riesgo. Vamos a hablar ya finalmente de otras terapias que no están disponibles en nuestro medio, pero que tienen hoy estudios en fase 3 y que son importantes para la reducción del colesterol total y el LDL. El inclisiran, el mipomersen, el lomitapide y el inhibidor de proteína de transporte de ésteres de colesterol. El inclisiran es un ARN de interferencia sintético de acción prolongada. Es un medicamento que se aplica a nivel subcutáneo, tiene una inhibición intracelular específica a nivel de los hepatocitos de la PCSK9, reduce el LDL en un 50%. La dosis que se da es un medicamento que viene para utilizarse subcutáneo 2 veces al año, o sea, cada 6 meses, y los estudios que están corriendo con este medicamento son los Orión. El Orión 4 en este momento está en reclutamiento de pacientes. ¿Cuáles serían las indicaciones de este medicamento? Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pacientes con hipercolesterolemia familiar,
Pacientes que estén con estatinas de alta intensidad y con ezetimibe y que estén en muy alto riesgo cardiovascular y no hayan logrado cumplir la meta terapéutica. Siempre con estos medicamentos debemos valorar costo-beneficio, pero en este momento, como están apenas corriendo los estudios, todavía no tenemos información sobre impacto en mortalidad. El Mipomersen es dirigido al ARN mensajero de la ApoB100, reduce ApoB en un 50%, es mal tolerado, se han encontrado elevación de transaminasas, presentación de eventos adversos como esteatosis hepática y fibrosis. El lomitapide inhibe la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, facilita la transferencia intracelular de triglicéridos a lipoproteínas trigliceridémicas. Son estudios que están en fase 3, el lomitapide, han mostrado grandes reducciones del colesterol LDL en un 40 a un 50%. Y el inhibidor de proteína transportadora de ésteres de colesterol es una proteína de transferencia de ésteres de colesterol que permite la transferencia de ésteres de colesterol del HDL a partículas de ApoB. El estudio que está en fase 3 es el torcetrapib. Se ha encontrado en ellos elevación del HDL en un 70%, reducciones del LDL en un 25%, pero pues todavía no conocemos información. Esta ya es la última diapositiva en donde ustedes pueden ver todo el arsenal terapéutico que tenemos para reducir colesterol total, LDL y ApoB. Tal vez el único que nos falta aquí por mencionar es el ácido bempedoico, que disminuye el colesterol un paso anterior a las estatinas, es decir, trabaja en la inhibición del citrato de CoA, impide el paso a acetil-CoA. El estudio que está hoy corriendo con el ácido bempedoico es el estudio CLEAR. Nosotros en Internistas de Caldas también estamos participando en este estudio, pero todavía no tenemos información de cuál ha sido el resultado del manejo de los pacientes que están en terapia activa. ¿Cuáles son entonces los mensajes para llevar a casa? La proporción de muertes por enfermedad cardiovascular es actualmente mayor en mujeres que en hombres en Estados Unidos y en Europa. El riesgo de la enfermedad cardiovascular en las mujeres es relativamente bajo antes de la menopausia, pero se incrementa en la posmenopausia. Es importante que a toda mujer siempre le generemos corresponsabilidad para cambios terapéuticos del estilo de vida y tener claro que las estatinas en las mujeres están indicadas tanto en prevención primaria como secundaria, pero siempre teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular. La prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer debe comenzarse tempranamente. Debemos aprovechar aquellas consultas de mujeres perimenopáusicas o menopáusicas, tenemos que considerarlas como oportunidades para evaluar el riesgo cardiovascular e iniciar terapia si está indicada. Toda mujer que tenga menopausia temprana o precoz o en los primeros 10 años de la menopausia debe tener siempre un seguimiento estricto de todos los factores de riesgo cardiovascular. Siempre entonces en la mujer debemos evaluar riesgo cardiovascular, siempre tener claro que en prevención secundaria debemos iniciar estatinas de intensidad alta y asociada con el ezetimibe que incrementa la reducción del colesterol LDL. Los inhibidores de PCSK9 que hoy tenemos en el mercado, evolocumab y alirocumab, han demostrado eficacia en la reducción del colesterol LDL más o menos en un 60%, pero también han demostrado la reducción de tasas de eventos cardiovasculares. La disminución del colesterol LDL en 20 miligramos por decilitro ha mostrado que también es efectivo y seguro. Debemos los médicos ser mucho más agresivos, evitar la inercia terapéutica y llevar a metas de colesterol LDL a nuestras mujeres para evitar nuevos eventos cardiovasculares isquémicos cuando estén indicados en ellos la terapia estatínica. Las mujeres tienen las mismas recomendaciones y objetivos terapéuticos, son muy similares al sexo masculino. Sin embargo, en algunos estudios ha habido diferencias en cuanto a la presentación de eventos cardiovasculares, sobre todo en los estudios de anticuerpos monoclonales, inhibidores de PCSK9, se encontró que la mujer tenía mayor presentación de eventos adversos leves, por ejemplo, lesiones más a nivel de la inyección subcutánea. Muchísimas gracias.